En lo más alto de la cordillera de los Andes, donde el aire es fino y el clima puede cambiar en cuestión de horas, nació una de las civilizaciones más sorprendentes de América, el mundo inca. No surgió en grandes llanuras ni junto a ríos gigantescos, sino en la montaña, en un entorno exigente que obligó a desarrollar inteligencia práctica, cooperación social y observación constante de la naturaleza. Mucho antes de que existiera el imperio inca como tal, los Andes ya estaban habitados por pueblos agrícolas con siglos de experiencia. Estas comunidades aprendieron a cultivar en altura, a conservar alimentos y a organizar el trabajo colectivo. No eran grupos improvisados, eran sociedades con conocimiento acumulado generación tras generación. El cultivo de la patata, el maíz y otros productos andinos permitió asentamientos estables. La agricultura de montaña exigía soluciones técnicas, terrazas de cultivo, muros de contención y sistemas de drenaje. Cada avance no era solo productivo, sino también social, porque requería coordinación entre muchas personas. La cooperación fue desde el principio un valor central. El trabajo comunitario no era una excepción, era la norma. Sembrar, construir y almacenar se hacía en grupo. Esta lógica colectiva sería más tarde una de las grandes fortalezas del sistema inca. El origen del pueblo inca también está envuelto en relato sagrado. Según su tradición, el dios Sol Inti decidió enviar a sus hijos a la tierra para traer orden y civilización. Estos enviados fueron Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes emergieron del lago Titicaca con una misión: fundar el centro de un nuevo pueblo organizado. Llevaban una vara de oro. El lugar donde esa vara se hundiera con facilidad en la tierra sería el sitio elegido para establecer su ciudad sagrada. Tras un largo recorrido, llegaron a un valle rodeado de montañas protectoras. Allí la vara penetró el suelo. Ese lugar sería Cusco. Más allá del mito, el relato revela algo profundo. Los incas se concebían como un pueblo con origen divino y misión ordenadora. Esa idea reforzaba la legitimidad del liderazgo y la obediencia social. Gobernar no era solo mandar, era cumplir un mandato cósmico. Los primeros grupos incas no fueron inmediatamente un gran poder militar. Fueron primero una comunidad disciplinada, organizada y estratégica. Supieron integrarse, aprender de pueblos vecinos y absorber conocimientos previos de culturas andinas más antiguas. La observación del cielo fue tempranamente importante. Reconocían ciclos solares, estaciones y patrones climáticos. El calendario agrícola se basaba en experiencia repetida, no en superstición ciega. Mirar el cielo era una herramienta de supervivencia. No desarrollaron escritura alfabética como en Eurasia, pero sí sistemas de registro mediante quipus, conjuntos de cuerdas con nudos que permitían guardar información numérica y administrativa. La memoria entrenada y el registro físico se combinaban. La relación con la naturaleza era de respeto estructural. La tierra era la Pachamama, la madre, y las montañas eran entidades sagradas. No se trataba solo de creencia religiosa, sino de marco ético de uso de recursos. Así comenzó el mundo inca, no como imperio, sino como comunidad de montaña altamente organizada. Antes de conquistar territorios, conquistaron el conocimiento del entorno. Antes de levantar ciudades, levantaron sistemas de cooperación. Ahí empezó la historia. Tras el asentamiento en el valle que más tarde sería conocido como Cusco, la comunidad inca comenzó un proceso de consolidación que transformó un núcleo local en un centro político y espiritual. Cusco no fue solo un lugar para vivir, fue diseñado como corazón organizador. Desde allí se coordinarían trabajo, ritual y autoridad. El valle ofrecía ventajas estratégicas, tierras cultivables, agua cercana y rutas naturales de conexión entre regiones. Pero la ventaja geográfica por sí sola no crea una civilización. Fue la organización social lo que convirtió a Cusco en núcleo de poder. Los primeros gobernantes incas actuaban como líderes políticos y religiosos al mismo tiempo. Su autoridad no dependía únicamente de la fuerza, sino de la legitimidad simbólica. Eran considerados descendientes del dios Sol. Gobernar implicaba mantener el orden entre el mundo humano y el orden cósmico. La ciudad comenzó a planificarse con criterio. No creció de forma caótica. Se levantaron espacios ceremoniales, zonas residenciales, depósitos y áreas administrativas. La piedra se convirtió en material central.
Los constructores desarrollaron una técnica de encaje preciso de bloques sin mortero que daba gran resistencia a los muros. Esta técnica no solo era sólida, también era antisísmica. En una región con frecuentes movimientos de tierra, la flexibilidad estructural era clave. Muchas construcciones incas resistieron siglos gracias a esta ingeniería. Cusco fue concebida también como centro ceremonial solar. Los templos dedicados a Inti ocupaban lugares destacados. La religión no era un complemento del poder, era parte de su estructura. Las ceremonias reforzaban la obediencia, la identidad y la jerarquía. A medida que el núcleo inca crecía, comenzó la integración de comunidades vecinas. No siempre fue por guerra directa, muchas veces fue por alianza, protección y ventaja organizativa. Unirse al sistema inca podía significar acceso a infraestructura, seguridad y redistribución de recursos. El sistema de trabajo colectivo fue formalizándose. Cada comunidad aportaba mano de obra para obras públicas, agricultura estatal y construcción. A cambio, recibía apoyo en tiempos de necesidad. Era un modelo de deber y garantía mutua. El almacenamiento de alimentos se convirtió en política de Estado. Se construyeron depósitos estratégicos donde guardar excedentes agrícolas. Esta reserva permitía responder a malas cosechas, emergencias climáticas o necesidades logísticas. La administración se volvió más compleja. Surgieron funcionarios encargados de supervisar producción, trabajo y distribución. Aunque no existía escritura alfabética, el sistema de quipus permitía llevar cuentas detalladas. Los especialistas en quipus eran técnicos de la información. La educación de las élites era intencional. Los hijos de familias gobernantes recibían formación en tradición oral, ritual, administración y estrategia. Gobernar requería entrenamiento, no improvisación. Con el tiempo, el liderazgo inca dejó de ser solo local, comenzó a proyectar poder hacia valles cercanos, primero mediante influencia, luego mediante control más directo. La expansión inicial fue regional, estratégica y progresiva. La diplomacia jugó un papel importante. Ofrecer integración pacífica era preferible a la guerra cuando era posible. Incorporar sin destruir ahorraba recursos y preservaba productividad. Sin embargo, la guerra también existía. Cuando la negociación fallaba, se recurría a la fuerza. El objetivo no siempre era destruir, sino someter e integrar bajo nueva autoridad. Cusco se convirtió así en algo más que ciudad, en capital de un sistema en crecimiento, centro político, religioso, logístico y simbólico. El Estado inca estaba naciendo, y pronto pasaría de poder regional a imperio en expansión. Con Cusco ya consolidada como capital política y espiritual, el poder inca entró en una etapa decisiva, la expansión a gran escala. Lo que comenzó como un dominio regional pasó a convertirse, en pocas generaciones, en el mayor imperio de la América precolombina. Este imperio sería conocido como el Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones unidas. El nombre no era simbólico solamente. El territorio fue organizado en 4 grandes suyos o regiones administrativas, cada una conectada con Cusco como centro. Esta estructura permitía gobernar grandes distancias con un modelo de control territorial ordenado. La expansión no fue caótica ni puramente militar. Fue estratégica. Antes de atacar, los incas observaban, evaluaban recursos, rutas, alianzas posibles y divisiones internas de sus vecinos. Muchas veces ofrecían primero integración pacífica, protección, infraestructuras y acceso a la red imperial a cambio de lealtad. Cuando la negociación funcionaba, el territorio se incorporaba con menor coste humano. Cuando no, intervenía el ejército. Las campañas militares incas eran disciplinadas y planificadas. Buscaban victoria rápida y control posterior, no destrucción total. Un rasgo distintivo fue que, tras la conquista, no siempre desplazaban a toda la población local. En muchos casos mantenían autoridades regionales bajo supervisión imperial. Esto facilitaba la estabilidad y reducía rebeliones. La integración incluía también traslado de poblaciones en ciertos casos. Comunidades completas podían ser reubicadas para equilibrar regiones, reforzar zonas estratégicas o difundir técnicas productivas. Era una herramienta de control y también de transferencia de conocimiento. La infraestructura fue clave en la expansión. Los incas construyeron una red de caminos imperiales de miles de kilómetros que atravesaba montañas, valles y desiertos.
No eran senderos simples, eran rutas planificadas con puentes, escalinatas y estaciones de descanso. Estos caminos permitían mover ejércitos, mensajeros y recursos con rapidez. La velocidad de comunicación era esencial para gobernar un territorio tan extenso. Los mensajeros corredores conocidos como chasquis funcionaban como sistema de comunicación en cadena, corrían por tramos y transmitían mensajes de forma continua. Así, la información podía recorrer enormes distancias en poco tiempo. La logística imperial incluía depósitos de alimentos y suministros a lo largo de las rutas. Esto permitía sostener campañas, responder a emergencias y apoyar regiones afectadas por crisis. La expansión también fue cultural. El idioma administrativo, una forma de quechua, se difundió como lengua de gestión. No eliminó todas las lenguas locales, pero facilitó la administración imperial. La religión solar también se extendió. El culto a Inti se integraba con creencias locales. Los incas no siempre suprimían dioses regionales, los incorporaban a su sistema sagrado. Era una estrategia de integración religiosa. El imperio creció desde el actual sur de Colombia hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina. Cubría múltiples climas, ecosistemas y culturas. Gobernar esa diversidad requería flexibilidad administrativa. Los incas clasificaban tierras en categorías: tierras del Estado, del culto y de la comunidad. La producción se distribuía según estas divisiones. Era un sistema económico sin moneda, basado en trabajo y redistribución. El poder imperial no se medía solo por territorio, sino por capacidad de organización. El Tahuantinsuyo funcionaba como una red coordinada más que como un bloque uniforme. La expansión fue rápida en términos históricos. En pocas generaciones pasaron de poder regional a superpotencia andina, pero cuanto más grande es un sistema, más compleja es su estabilidad, y esa complejidad traería desafíos futuros. La grandeza del imperio inca no se sostuvo solo con gobernantes, ejércitos y caminos imperiales. Se sostuvo sobre todo con la vida diaria de millones de personas que trabajaban la tierra, cuidaban animales, construían infraestructuras y mantenían en marcha el sistema colectivo. El verdadero motor del imperio fue su organización cotidiana. La base de la economía inca era la agricultura de montaña. Cultivar en los Andes requería soluciones técnicas avanzadas. Para aprovechar las laderas, construyeron terrazas agrícolas, grandes escalones de tierra sostenidos por muros de piedra. Estas terrazas reducían la erosión, retenían humedad y creaban microclimas favorables. No era solo una técnica agrícola, era ingeniería ambiental. Cada terraza estaba diseñada con capas de drenaje que evitaban el encharcamiento y protegían las raíces. Muchas siguen funcionando hoy siglos después. Los cultivos variaban según altitud y clima. La patata era fundamental y existían numerosas variedades adaptadas a distintas condiciones. También cultivaban maíz, quinoa, ají y otros productos andinos. La diversidad era una estrategia contra el riesgo climático. El agua se gestionaba con gran precisión. Canales de riego distribuían el deshielo de las montañas hacia campos y terrazas. Las pendientes y caudales se calculaban para evitar pérdidas. En muchas zonas, el sistema hidráulico era tan importante como el propio cultivo. El imperio no usaba moneda en el sentido tradicional. Su economía se basaba en trabajo organizado y redistribución. Cada comunidad aportaba trabajo al Estado en periodos definidos. A cambio, el Estado garantizaba apoyo en tiempos de necesidad, obras públicas e infraestructuras. Este sistema de servicio laboral organizado permitía construir caminos, templos, depósitos y centros administrativos sin mercado salarial. El trabajo era deber social y contribución al orden colectivo. El almacenamiento fue una de las grandes fortalezas incas. Construyeron depósitos elevados y ventilados donde conservar alimentos durante largos periodos. Estos almacenes estratégicos permitían alimentar ejércitos, responder a sequías y sostener regiones afectadas por malas cosechas. La ganadería también formaba parte esencial de la economía. Las llamas y alpacas eran animales clave, proporcionaban lana, transporte ligero y recursos textiles. La lana de alpaca, en particular, era muy valorada. El tejido fue una de las artes más desarrolladas. No era solo vestimenta, era identidad social.
Los diseños, colores y calidades indicaban rango, función y pertenencia. Algunos textiles finos estaban reservados para la élite y el uso ceremonial. La metalurgia existía, especialmente con oro, plata y cobre, pero no con fines monetarios. Los metales tenían valor simbólico, ritual y estético. El oro estaba asociado al sol, la plata, a la luna. Su valor era espiritual más que económico. Las viviendas comunes eran funcionales, adaptadas al clima y a los materiales locales. Piedra, adobe y techos vegetales ofrecían aislamiento térmico. Las construcciones respondían a lógica ambiental. La medicina tradicional también estaba desarrollada. Usaban plantas medicinales, técnicas de vendaje y tratamientos prácticos. Algunos procedimientos quirúrgicos básicos han sido confirmados por hallazgos arqueológicos. La educación era principalmente práctica y comunitaria. Los niños aprendían participando. La transmisión de conocimiento era oral y demostrativa. La experiencia era la escuela. La vida cotidiana estaba regida por normas éticas simples pero firmes. No robar, no mentir, no ser ocioso. Estos principios resumían el ideal social inca. La disciplina colectiva era un valor central. La ingeniería no se limitó a la agricultura. También destacaron en construcción de puentes colgantes, caminos de altura y ciudades adaptadas al terreno. No imponían la ciudad al paisaje, la integraban en él. La tecnología inca no fue mecánica en sentido moderno, fue organizativa, ambiental y estructural. Su herramienta principal fue el método colectivo. Gracias a esa base cotidiana repetida cada día, el imperio pudo sostener su enorme escala. Para comprender realmente la civilización inca, no basta con estudiar sus ciudades, su agricultura o su expansión territorial. Es necesario entender su cosmovisión. Para los incas, el universo no era un lugar caótico gobernado por fuerzas imprevisibles. Era un sistema ordenado donde naturaleza, sociedad y divinidad estaban conectadas. Vivir bien significaba vivir en equilibrio con ese orden. En el centro de su mundo espiritual estaba el dios Sol, Inti. No era solo una deidad importante, era la fuente de vida, energía y legitimidad política. El gobernante inca era considerado su descendiente directo. Por tanto, obedecer al inca no era solo obedecer a un líder humano, sino respetar un orden cósmico. El culto solar estructuraba el calendario ceremonial. Las grandes fiestas estaban ligadas a ciclos del sol, solsticios, cambios de estación y momentos agrícolas clave. El tiempo ritual y el tiempo productivo estaban sincronizados. Los templos dedicados al sol ocupaban lugares privilegiados. No eran solo espacios de oración, sino centros de observación astronómica, decisión política y legitimación del poder. La arquitectura sagrada tenía orientación y función. Los sacerdotes cumplían un papel fundamental. Eran especialistas rituales, observadores del cielo y guardianes del calendario. Determinaban fechas propicias para sembrar, celebrar y gobernar. Su conocimiento combinaba astronomía empírica y tradición espiritual. Pero el mundo inca no tenía un único dios, era un sistema religioso amplio. La Pachamama, la Madre Tierra, era profundamente venerada, representaba fertilidad, sustento y equilibrio natural. Honrar la tierra era parte de la vida diaria, no solo del ritual formal. También eran sagradas las montañas, llamadas apus. Cada gran montaña era vista como entidad protectora local. Muchas ceremonias se realizaban en altura, cerca del cielo. El paisaje no era decorado, era sagrado. El agua, los rayos, la luna y otros fenómenos naturales también tenían dimensión espiritual. El universo estaba lleno de presencia simbólica. No existía una separación estricta entre naturaleza y religión. Las ofrendas eran parte esencial de la práctica espiritual. Se ofrecían alimentos, tejidos y objetos valiosos para agradecer o pedir protección. La lógica era de reciprocidad. Si la naturaleza da, la comunidad debe devolver. El fuego ritual tenía un papel central en ceremonias solares. Representaba la energía del sol en la tierra. Encenderlo y mantenerlo era símbolo de continuidad y orden. Algunas ceremonias eran públicas y multitudinarias, otras eran locales y familiares. La espiritualidad no pertenecía solo a templos estatales, sino también a la vida cotidiana. El calendario ritual guiaba decisiones importantes. No se iniciaban grandes obras,
campañas o celebraciones sin considerar el momento correcto dentro del ciclo sagrado. El tiempo tenía calidad, no solo cantidad. Los gobernantes participaban activamente en rituales, no delegaban toda función espiritual. Su presencia reforzaba la idea de mediación entre mundo humano y divino. El poder era también ceremonial. Existían rituales de paso para etapas de la vida, nacimiento, madurez y muerte. La comunidad acompañaba estos momentos con prácticas simbólicas. La identidad personal estaba integrada en el marco colectivo sagrado. Los muertos no eran olvidados. Los ancestros tenían presencia continua en la memoria y en ciertos rituales. La continuidad generacional era parte del orden cósmico. La religión inca no era solo fe, era estructura social, calendario agrícola, legitimidad política y ética ambiental en un solo sistema. Gobernar era mantener el equilibrio. Sembrar era acto sagrado. Observar el cielo era deber práctico. El mundo funcionaba cuando todo estaba en su lugar. Uno de los aspectos más impresionantes del Imperio Inca no fue solo su tamaño, sino su capacidad de administración sin escritura alfabética, sin moneda y sin animales de tiro pesados. Gobernar millones de personas distribuidas en miles de kilómetros de territorio montañoso requería un sistema de control eficiente, constante y estructurado. El Estado Inca desarrolló una administración jerárquica muy organizada. El territorio estaba dividido en unidades cada vez más pequeñas, con responsables locales que respondían ante niveles superiores. Cada comunidad tenía jefes reconocidos que actuaban como enlace entre la población y la autoridad imperial. Este modelo permitía que las órdenes y necesidades circularan en ambas direcciones. El poder no dependía solo de la presencia militar, sino de la supervisión continua. Inspectores imperiales recorrían regiones para comprobar producción, trabajo y cumplimiento de obligaciones. El control no era únicamente coercitivo, también era logístico. El Estado sabía cuánta gente vivía en cada zona, qué producía y qué necesitaba. Esa información se registraba mediante quipus, gestionados por especialistas entrenados. Eran en la práctica contables del imperio. El sistema legal inca se basaba en principios simples pero estrictos. Las faltas graves, robo, traición, sabotaje eran castigadas con dureza. La razón no era solo moral. En una economía sin moneda y basada en confianza colectiva, romper normas ponía en riesgo a todos. La justicia buscaba ser rápida y ejemplar. El objetivo era prevenir desorden social. Sin embargo, también existían mecanismos de compensación y corrección comunitaria para faltas menores. 3 principios éticos resumían el ideal social: no robar, no mentir, no ser ocioso. Estas normas no eran solo consejos morales, eran pilares de estabilidad económica y administrativa. El censo poblacional era otra herramienta clave. Las autoridades mantenían registros de familias, edades y capacidades de trabajo. Esto permitía asignar tareas de forma proporcional y organizar el servicio laboral obligatorio. El trabajo estatal realizado por turnos se aplicaba a construcción de infraestructuras, agricultura pública y logística. No era esclavitud permanente, sino servicio periódico. A cambio, el Estado garantizaba apoyo en crisis. El control territorial también incluía infraestructura estratégica, fortalezas, puestos administrativos y centros regionales. Estas instalaciones permitían respuesta rápida ante conflictos o desastres. La comunicación era fundamental. Los chasquis mensajeros corredores mantenían la red informativa activa. Gracias a relevos continuos, las noticias podían viajar sorprendentemente rápido para la época. El imperio también aplicaba políticas de integración cultural. No intentaba borrar todas las identidades locales, pero sí incorporarlas al sistema imperial. Se respetaban muchas costumbres regionales siempre que no contradijeran la autoridad central. La educación de élites locales incorporadas al imperio era otra herramienta de control. Formar a los hijos de líderes regionales en Cusco fortalecía la lealtad futura. Era estrategia política a largo plazo. El poder inca fue, en gran medida, poder organizativo. Más que imponer presencia constante en cada lugar, imponía sistema. Un sistema que funcionaba porque combinaba información, logística, disciplina y reciprocidad. Aunque el imperio inca es recordado por su ingeniería, su organización social y su agricultura de montaña,
Su expansión territorial no habría sido posible sin una estructura militar eficaz. El ejército inca fue una herramienta clave de crecimiento, control y disuasión. No era un grupo improvisado de guerreros, sino una fuerza organizada dentro del sistema estatal. El servicio militar formaba parte de las obligaciones comunitarias. Los hombres en edad adecuada podían ser llamados a campañas cuando el Estado lo requería. Esto permitía movilizar grandes contingentes sin necesidad de un ejército profesional permanente al estilo moderno. La ventaja inca no estaba en armas de metal avanzado, que no tenían sino en número, disciplina, logística y conocimiento del terreno. Combatían con lanzas, hondas, mazas, hachas y proyectiles. Las hondas en particular podían ser muy efectivas a distancia. La preparación incluía entrenamiento físico y coordinación grupal. Marchar por montaña exigía resistencia. El ejército estaba adaptado a altura, pendientes y climas duros. Combatir en ese entorno favorecía a quien lo conocía. Antes de iniciar una guerra, los incas solían intentar la vía diplomática. Ofrecían integración pacífica al sistema imperial, protección, infraestructuras y acceso a redes de redistribución. Si la propuesta era aceptada, evitaban el combate. Si era rechazada, intervenían militarmente. Esta estrategia reducía costes y preservaba recursos. La guerra era herramienta, no primera opción automática. Las campañas eran planificadas con antelación. La red de caminos permitía mover tropas con rapidez relativa. Los depósitos estatales garantizaban suministros durante la marcha. La logística era una ventaja estratégica decisiva. El objetivo no siempre era destruir ciudades. Muchas veces era derrotar liderazgo local y reemplazar autoridad. Controlar mando era más eficiente que arrasar territorio productivo. Tras la conquista, podían construirse instalaciones militares o administrativas para asegurar la región. También podían reubicarse grupos poblacionales para reducir riesgo de rebelión. Era control preventivo. La inteligencia previa era importante. Conocer divisiones internas del rival permitía explotar alianzas. Algunas conquistas se lograron con apoyo de pueblos enemigos del objetivo principal. Las fortalezas incas en zonas estratégicas muestran planificación defensiva. Ubicadas en elevaciones, con control visual de rutas, permitían vigilancia y resistencia. No eran castillos medievales, pero sí puntos de control territorial. El simbolismo militar también contaba. Desfiles, estandartes y atuendos reforzaban moral e identidad. La guerra tenía dimensión psicológica además de táctica. Los prisioneros importantes podían ser incorporados, intercambiados o utilizados en ceremonias rituales según contexto. La guerra no era solo choque físico, era acto político y simbólico. Sin embargo, el sistema militar inca tenía límites. Dependía de cohesión interna y cadena de mando clara. Cuando esa cohesión se rompió durante la guerra civil previa a la llegada europea, la capacidad de respuesta imperial disminuyó. El ejército era fuerte como parte del sistema. Debilitado el sistema, debilitada la fuerza. Aún así, durante su expansión, fue uno de los instrumentos más eficaces de construcción imperial en América del Sur. El poder inca no fue solo agrícola y administrativo, también fue estratégico. Aunque los incas no desarrollaron escritura alfabética ni tratados científicos como en otras partes del mundo, sí construyeron un sistema de conocimiento técnico muy sólido basado en la observación, la experiencia y la transmisión organizada. Su ciencia fue práctica, acumulativa y profundamente integrada con la vida diaria. La astronomía ocupaba un lugar central. El cielo no era solo objeto de contemplación espiritual, sino una herramienta de planificación agrícola y ceremonial. Observar el sol, la luna y ciertas estrellas permitía anticipar estaciones, organizar siembras y fijar fechas rituales. Los incas utilizaban marcadores de horizonte y construcciones alineadas con posiciones solares clave. En determinados días del año, la luz atravesaba puntos concretos de templos o pilares de piedra. Estas alineaciones funcionaban como calendarios visuales. El año solar era seguido con atención. Los cambios de posición del amanecer y del atardecer a lo largo del año servían como referencia estacional. Saber cuándo llegaban las lluvias o las heladas era vital para la supervivencia agrícola. También observaban constelaciones, pero no siempre con las mismas figuras que en la tradición europea.
En muchos casos, identificaban formas oscuras en la Vía Láctea, zonas de sombra como animales celestes. Era una astronomía interpretativa distinta, pero sistemática. El tiempo se organizaba en ciclos agrícolas y rituales. No era solo conteo de días, sino calendario funcional. Las fiestas, los trabajos y las decisiones importantes se coordinaban con estos ciclos. La medicina inca fue otro campo de conocimiento notable. Basada en plantas, minerales y procedimientos prácticos, combinaba experiencia empírica con interpretación espiritual. Existían especialistas curadores con saber botánico avanzado. Se usaban plantas con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antisépticas. Algunas han sido estudiadas en tiempos modernos confirmando su efecto real. El conocimiento farmacológico era resultado de siglos de prueba y error. También practicaron procedimientos quirúrgicos básicos. Hay evidencias arqueológicas de intervenciones craneales con tasas de supervivencia significativas. Esto indica técnica, higiene relativa y seguimiento del paciente. La salud no se entendía solo como estado físico, incluía equilibrio social y espiritual. Algunas dolencias se interpretaban como ruptura de armonía, y el tratamiento combinaba remedio material y ritual. El conocimiento geográfico también fue profundo. Reconocían microclimas, suelos y altitudes productivas con gran precisión. Sabían qué cultivar en cada nivel de altura. Esta zonificación agrícola fue clave para sostener población grande. La ingeniería de materiales fue empírica pero eficaz. Seleccionaban piedras según fractura, resistencia y ajuste. Sabían cómo cortar, transportar y encajar bloques con herramientas simples pero método preciso. La transmisión del conocimiento era principalmente oral y práctica. Maestros enseñaban a aprendices mediante demostración directa. La repetición aseguraba conservación de técnica. Los especialistas en quipus, medicina, astronomía o construcción eran respetados como portadores de saber. El conocimiento era recurso estratégico del Estado. La ciencia inca no fue teórica abstracta. Fue ciencia aplicada a sobrevivir, producir y organizar. No escribieron tratados, construyeron sistemas que funcionaban, y esa es otra forma de ciencia. El mundo inca no solo se expresó a través de la ingeniería, la agricultura y la organización política. También desarrolló un lenguaje visual propio, donde el arte no era simple decoración, sino una forma de identidad, poder y significado espiritual. Cada objeto elaborado desde un textil hasta una pieza de metal comunicaba rango, función y pertenencia. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, el arte inca fue menos narrativo en imágenes figurativas extensas y más simbólico y geométrico. Predominaron los patrones ordenados, las formas repetidas y los diseños con significado estructural. El orden visual reflejaba el orden social. El textil fue probablemente la forma de arte más importante del imperio. No era solo vestimenta, era estatus visible. La calidad del tejido, la finura de la fibra y la complejidad del diseño indicaban posición social. Algunos tejidos finísimos estaban reservados exclusivamente para la élite gobernante y el uso ceremonial. Tejer no era una tarea menor, era una actividad especializada con alto valor cultural. Existían talleres estatales donde se producían textiles de máxima calidad como parte de la economía imperial. La ropa era también instrumento político. Los colores y patrones no eran aleatorios, tenían significado regional y jerárquico. Ver un tejido era leer información social. La metalurgia inca también destacó, especialmente en oro y plata, pero a diferencia de culturas monetarias, los metales preciosos no eran dinero, eran materia sagrada. El oro estaba asociado al sol, la plata, a la luna. Su valor era simbólico, ritual y político. Los objetos metálicos incluían adornos, placas ceremoniales, vasos rituales y elementos de culto. El brillo del metal tenía carga espiritual, reflejaba la luz divina. La cerámica fue otra forma importante de expresión. Vasijas, recipientes y figuras combinaban función y diseño. Los estilos variaban por región, pero dentro de marcos reconocibles del sistema inca. La arquitectura misma fue una forma de arte. El modo en que encajaban la piedra, la precisión de los cortes y la armonía con el paisaje tenían intención estética además de técnica. Muchas construcciones imperiales transmiten sensación de equilibrio y permanencia.
Los espacios urbanos también comunicaban poder. Plazas amplias, ejes de alineación y posiciones elevadas reforzaban jerarquía y orden. El diseño del espacio era mensaje político. El simbolismo natural fue constante. Animales como el cóndor, el puma y la serpiente representaban niveles del cosmos: cielo, mundo terrenal e inframundo. Esta triple división aparecía en mitos, arte y organización espacial. Las formas simbólicas no eran adornos sin función, eran parte de la cosmovisión. Representar era ordenar el mundo. La música y la danza también formaban parte de la expresión cultural. Instrumentos de viento y percusión acompañaban ceremonias, fiestas agrícolas y rituales estatales. La expresión artística era colectiva. Las celebraciones incluían vestimenta especial, coreografías y cantos tradicionales. El arte no estaba separado de la comunidad, era experiencia compartida. Incluso los objetos cotidianos podían tener dimensión estética cuidada. La belleza no era lujo exclusivo, era parte de la armonía cultural. El arte inca fue menos individualista que en otras tradiciones. No buscaba destacar al artista, sino reforzar el sistema. Era arte de civilización, no de firma personal. A través de tejidos, metal, cerámica, arquitectura y símbolo, el mundo inca construyó una identidad visual coherente, un lenguaje sin escritura, pero lleno de significado. El imperio inca no fue solo una maquinaria política y territorial, fue, ante todo, una sociedad organizada con normas claras, roles definidos y una fuerte estructura comunitaria. Entender cómo vivían las personas dentro del sistema inca es clave para comprender por qué el imperio pudo sostenerse y expandirse con tanta eficacia en tan poco tiempo histórico. La base de la sociedad era la comunidad local, conocida como ayú. El ayú no era solo un grupo de familias, era una unidad económica, social y espiritual. Sus miembros compartían tierras, trabajo y responsabilidades. La identidad personal estaba profundamente ligada a la pertenencia al ayú. La tierra no se entendía como propiedad privada individual absoluta. Se distribuía para uso familiar y comunitario según necesidades y tamaño del grupo. Parte se destinaba al sustento directo, parte al Estado y parte al culto. Era una economía de reparto estructurado. La sociedad tenía jerarquías claras. En la cima estaba el inca gobernante supremo y su familia. Debajo, la nobleza administrativa y religiosa, que dirigía gobierno, ritual y logística. Luego venían especialistas, artesanos y funcionarios. La mayoría de la población eran agricultores y trabajadores comunitarios. La nobleza no era solo privilegio, era responsabilidad. Administrar, planificar y supervisar requería formación. Los hijos de élites recibían educación formal en centros especiales donde aprendían tradición oral, gestión, ritual y estrategia. La educación general no se daba en escuelas como hoy, pero sí existía aprendizaje sistemático. Los niños aprendían observando y haciendo. Desde pequeños participaban en tareas agrícolas, domésticas y artesanales. La enseñanza era práctica, continua y comunitaria. El respeto a los mayores era un valor central. Los ancianos eran portadores de memoria y experiencia. Su consejo tenía peso en decisiones locales. La edad estaba asociada a autoridad moral. El trabajo no se veía como castigo, sino como deber social. Contribuir al grupo era parte de la identidad. La ociosidad injustificada estaba mal vista porque rompía el equilibrio colectivo. Existían también sistemas de ayuda mutua. Si una familia tenía dificultades, enfermedad, pérdida o desastre, la comunidad intervenía. El apoyo no era caridad, era obligación social recíproca. El matrimonio era institución importante y regulada. Formar familia implicaba integrarse plenamente en la red productiva y social. La vida adulta estaba ligada a responsabilidad colectiva. Las mujeres desempeñaban roles esenciales en producción textil, alimentación y transmisión cultural. El tejido, en particular, tenía alto valor económico y simbólico. Algunas mujeres trabajaban en talleres estatales especializados. La infancia era etapa de integración progresiva en el sistema, no de aislamiento. El juego existía, pero también el aprendizaje temprano de responsabilidades. Las normas sociales eran claras y conocidas. Los principios éticos básicos: no robar, no mentir, no ser ocioso, resumían el ideal de conducta.
Eran reglas simples con gran peso cultural. Las festividades comunitarias reforzaban la cohesión. Fiestas agrícolas, rituales solares y celebraciones estatales reunían a la población. La comida, la música y la danza eran parte de la vida social. La identidad no era individualista como en la modernidad. Era relacional. Uno era parte de su ayú, su región y su sistema. Esa estructura comunitaria fue una de las mayores fortalezas del mundo inca. El imperio no se sostuvo solo con caminos y ejércitos. Se sostuvo con comunidad organizada. Cuando pensamos en el mundo inca, solemos imaginar grandes construcciones de piedra en lo alto de las montañas. Pero las ciudades incas no fueron solo impresionantes por su aspecto, sino por su planificación. No se construían al azar. Respondían a criterios geográficos, simbólicos, astronómicos y administrativos al mismo tiempo. La capital, Cusco, fue el mayor ejemplo de ciudad planificada del imperio. No solo era centro político y religioso, sino también modelo de organización espacial. Sus sectores estaban distribuidos según función: ceremonial, residencial, administrativa y logística. El diseño urbano reflejaba la estructura del poder. Muchas ciudades incas se integraban en el paisaje en lugar de imponerse sobre él. Adaptaban la construcción a la forma de la montaña, respetaban pendientes y aprovechaban defensas naturales. La arquitectura no luchaba contra el terreno, dialogaba con él. Los constructores incas seleccionaban cuidadosamente la piedra. Algunas se tallaban con precisión milimétrica para encajar sin mortero. El resultado eran muros extremadamente estables. Este sistema permitía resistencia sísmica superior a muchas construcciones posteriores. Existen distintos tipos de mampostería inca, desde bloques enormes perfectamente ajustados hasta muros de piedra más pequeña en construcciones secundarias. La calidad del acabado indicaba la importancia del edificio. Las plazas eran elementos centrales. Espacios abiertos amplios permitían reuniones, ceremonias y proclamaciones. No eran solo lugares de paso, eran escenarios políticos y rituales. Los templos ocupaban posiciones dominantes. Muchos estaban alineados con eventos solares o puntos de horizonte. La arquitectura sagrada funcionaba también como instrumento de observación astronómica. Los centros urbanos incluían depósitos, talleres y edificios administrativos. No eran solo lugares de residencia, eran nodos de gestión territorial. La ciudad inca era una máquina organizativa. Los sistemas de agua dentro de las ciudades muestran ingeniería notable. Canales, fuentes y drenajes estaban integrados en el diseño urbano. El control del agua era parte de la planificación, no añadido posterior. Algunos centros combinaban función urbana, ceremonial y estratégica. Estaban ubicados en posiciones elevadas con control visual del entorno. Servían como centros regionales de autoridad. Las rutas imperiales conectaban estas ciudades con la red de caminos. No eran núcleos aislados, sino puntos de una red logística coordinada. La arquitectura residencial también seguía patrones claros: estructuras rectangulares, patios interiores y materiales locales. La simplicidad funcional predominaba sobre la ornamentación excesiva. La orientación de edificios no era casual. Muchas construcciones responden a alineaciones solares y geográficas. El espacio construido estaba ligado al orden cósmico. La planificación incluía también defensa pasiva, accesos controlados, pendientes pronunciadas y muros estratégicos. La topografía era parte del sistema defensivo. Los centros sagrados no eran solo templos cerrados. Podían ser complejos completos con plataformas, escalinatas y espacios rituales abiertos. La experiencia ceremonial era espacial. La arquitectura inca transmitía mensaje: orden, permanencia, integración con la naturaleza y poder organizado. No construían para exhibir lujo individual. Construían para expresar sistema. La piedra era su lenguaje político. Cuando observamos el imperio inca en su máxima extensión territorial, podríamos pensar que era una estructura firme e imparable. Sus caminos funcionaban, su administración estaba organizada y su producción agrícola sostenía a millones de personas. Sin embargo, como ocurre con muchos grandes sistemas históricos, su momento de mayor tamaño coincidió con un periodo de tensión interna creciente. El imperio dependía en gran medida de la estabilidad de su liderazgo central. La figura del inca no era solo política, era sagrada. Su autoridad mantenía unido el sistema administrativo,
militar y ritual. Cuando la sucesión era clara, el sistema fluía. Cuando no lo era, aparecía el conflicto. En los últimos años antes de la llegada de los europeos, la sucesión imperial se volvió disputada. Dos herederos principales reclamaron el poder. Ambos contaban con apoyos regionales y estructuras militares propias. Lo que comenzó como disputa de legitimidad terminó en guerra abierta. Esta guerra civil dividió al imperio en dos grandes bloques de lealtad. Regiones enteras quedaron alineadas con uno u otro bando. La red administrativa empezó a fracturarse. Los recursos se desviaron a la guerra interna en lugar de al mantenimiento general del sistema. Las campañas entre facciones no fueron menores. Hubo batallas, desplazamientos y castigos políticos. La violencia interna dejó heridas profundas en la estructura de confianza imperial. La guerra civil tiene un efecto que va más allá de la pérdida militar. Rompe la cadena de obediencia, desgasta la logística y debilita la legitimidad simbólica del poder. Un imperio dividido es vulnerable incluso si sus recursos siguen siendo grandes. A esto se sumó otro factor crítico: las enfermedades introducidas indirectamente desde zonas ya contactadas por europeos comenzaron a propagarse por rutas humanas. Incluso antes del contacto directo pleno, epidemias avanzaron por el continente. La mortalidad afectó a población y liderazgo. La pérdida de administradores, sacerdotes y jefes locales redujo la capacidad de coordinación. El sistema seguía existiendo, pero con piezas faltantes. Las regiones recientemente incorporadas al imperio también mostraban lealtad más frágil. Algunas aceptaban el dominio inca por conveniencia más que por identidad. En un contexto de guerra interna, esas lealtades podían cambiar rápidamente. Los depósitos seguían llenos, los caminos seguían allí, pero la cohesión, el verdadero cemento del sistema, empezaba a resquebrajarse. La propaganda ritual del poder también se vio afectada. Cuando hay dos reclamantes al trono sagrado, la legitimidad divina se vuelve discutida. Eso tiene impacto político directo en sociedades donde religión y gobierno están unidos. La red de alianzas regionales, que había sido clave para la expansión, se volvió inestable. Viejos rivales aprovecharon la división, conflictos locales reaparecieron. El ejército, aunque numeroso, ya no respondía a una sola cadena de mando indiscutida. La coordinación estratégica se debilitó. Así, cuando fuerzas externas aparecieron en escena, no encontraron un imperio en su punto máximo de cohesión, sino un sistema poderoso pero internamente herido. No fue la debilidad total lo que encontraron, fue la fractura. Y en la historia, las fracturas internas suelen ser más decisivas que las amenazas externas. La caída del poder imperial inca no significó la desaparición inmediata de su pueblo ni de su cultura. Cuando el gobierno central fue desmantelado y Cusco dejó de ser capital soberana, lo que terminó fue la estructura política del imperio, no la vida de las comunidades andinas. La historia posterior no es solo de derrota, sino también de resistencia y adaptación. En varias regiones, la autoridad imperial fue reemplazada rápidamente por nuevas formas de gobierno impuestas desde fuera. Sin embargo, en zonas de montaña y selva, el control externo fue más lento e irregular. La geografía que había ayudado a construir el imperio también dificultó su sometimiento total. Algunos grupos incas y aliados se replegaron a territorios remotos. Desde allí organizaron focos de resistencia durante años. No eran ya un imperio con logística masiva, pero sí comunidades con conocimiento del terreno, redes locales y voluntad de autonomía. Estas resistencias no siempre fueron grandes batallas abiertas. Muchas veces fueron tácticas de desgaste, retirada estratégica y supervivencia cultural. Mantener costumbres, lengua y organización comunitaria era también una forma de resistencia. El sistema de la Iyula Comunidad Base demostró gran resiliencia. Aunque cambiaron las autoridades superiores, la vida comunitaria siguió funcionando. La agricultura de terrazas, la cooperación laboral y la ayuda mutua continuaron porque eran prácticas eficaces, no solo imperiales. Muchas infraestructuras incas siguieron utilizándose: caminos, canales, terrazas y depósitos. La tecnología no desapareció con el gobierno. Permaneció porque funcionaba. La lengua quechua en sus distintas variantes continuó hablándose ampliamente. El idioma fue uno de los principales vehículos de continuidad cultural. A través de él se mantuvieron relatos, normas y conocimiento práctico.
Las tradiciones textiles también sobrevivieron. Diseños, técnicas y símbolos se transmitieron de generación en generación. El tejido siguió siendo identidad visible. La espiritualidad andina no desapareció de golpe. Aunque se introdujeron nuevas religiones oficiales, muchas prácticas antiguas continuaron bajo nuevas formas. Se produjo sincretismo, mezcla de símbolos nuevos con significados antiguos. Las fiestas agrícolas siguieron celebrándose, a veces con nombres distintos pero con ciclos similares. La relación con la tierra, la Pachamama, mantuvo su importancia práctica y simbólica. El conocimiento botánico y medicinal continuó en manos de curanderos locales. La medicina tradicional no dependía del Estado imperial, sino de la experiencia comunitaria. Con el paso de los siglos, la memoria del imperio se convirtió en relato histórico transmitido oralmente. La grandeza pasada no se olvidó, se narró, la historia se volvió identidad. Más tarde, la arqueología y la investigación histórica redescubrieron y estudiaron los centros incas con mayor profundidad. Sus construcciones demostraron un nivel de ingeniería extraordinario. El interés académico creció, pero para las comunidades locales no era descubrimiento, era herencia. Hoy, millones de personas en los Andes mantienen prácticas culturales con raíces incas, agricultura de altura, organización comunitaria, lengua, música y tejido. No viven en el imperio, pero viven con su legado. La historia inca no terminó con la caída de su capital, cambió de forma. Pasó de imperio a cultura persistente, y esa persistencia es, en sí misma, una forma de victoria histórica. Aunque el imperio inca dejó de existir como estructura política hace siglos, su legado continúa presente de muchas formas en el mundo actual. No es solo una herencia arqueológica visible en ruinas de piedra, sino un conjunto de conocimientos, prácticas y modelos sociales que siguen influyendo en comunidades andinas y en la investigación moderna. Uno de los legados más visibles es la ingeniería agrícola de montaña. Las terrazas de cultivo construidas hace siglos continúan utilizándose en muchas regiones. No son monumentos, son infraestructuras activas. Su diseño controla la erosión, gestiona el agua y crea microclimas productivos. Hoy son estudiadas como modelo de agricultura sostenible. Los sistemas de gestión del agua también han despertado interés contemporáneo. Canales, drenajes y captación de lluvia muestran soluciones adaptadas a climas variables sin tecnología industrial. En tiempos de preocupación por el cambio climático, estos modelos históricos ganan relevancia. La diversidad de cultivos promovida por los incas, múltiples variedades adaptadas a microclimas, coincide con principios modernos de resiliencia agrícola. No depender de una sola especie reduce riesgo. Ellos lo aplicaron hace siglos. La organización comunitaria andina, heredera de la YU, sigue funcionando en muchas zonas rurales. El trabajo colectivo, la ayuda mutua y la toma de decisiones comunitaria continúan siendo prácticas vivas. No son reliquias, son sistemas sociales activos. El quechua y otras lenguas andinas siguen hablándose por millones de personas. El idioma transporta visión del mundo, categorías de la naturaleza y formas de relación social. La lengua es uno de los legados más poderosos. El arte textil andino mantiene técnicas, patrones y significados con raíces antiguas. Tejer sigue siendo identidad cultural y actividad económica. Muchos diseños actuales conservan estructuras simbólicas tradicionales. La medicina tradicional basada en plantas continúa practicándose en paralelo a la medicina moderna. Parte de ese conocimiento está siendo investigado científicamente. La etnobotánica reconoce valor en saberes transmitidos oralmente. En el campo de la arquitectura y la ingeniería, el método inca de adaptación al terreno es hoy objeto de estudio. Construir con el paisaje y no contra él es un principio que la arquitectura sostenible moderna intenta recuperar. El turismo cultural también ha convertido antiguos centros incas en puntos de interés mundial. Esto ha generado oportunidades económicas, pero también retos de conservación. Proteger patrimonio sin convertirlo en simple escenario es un debate actual. En educación e investigación, la civilización inca se estudia como ejemplo de administración compleja sin escritura alfabética ni moneda. Su modelo rompe supuestos tradicionales sobre qué necesita una civilización para ser eficiente. También ha influido en movimientos de identidad indígena y recuperación cultural.
Muchas comunidades reivindican su herencia inca como parte de su presente, no solo de su pasado. La cosmovisión andina relación de reciprocidad con la naturaleza ha inspirado enfoques ecológicos contemporáneos. La idea de equilibrio con el entorno no es nueva, es ancestral. Incluso en gestión de riesgos, los sistemas incas de almacenamiento y planificación logística son analizados como modelos de seguridad alimentaria histórica. El legado inca demuestra que el conocimiento no siempre se transmite en libros, puede transmitirse en práctica, paisaje y comunidad. Un imperio puede caer. Un sistema de saber puede perdurar, y cuando perdura, sigue enseñando siglos después. Uno de los aspectos que más asombra del mundo inca es su capacidad para construir obras monumentales en entornos extremos. Ciudades de piedra en altura, caminos que atraviesan cordilleras, terrazas agrícolas gigantescas y sistemas hidráulicos complejos, todo ello sin hierro, sin maquinaria pesada y sin animales de tiro de gran tamaño. La pregunta inevitable es, ¿cómo lo lograron? La respuesta no está en una tecnología secreta perdida, sino en organización, método y trabajo colectivo estructurado. El Estado inca podía movilizar grandes cantidades de mano de obra mediante su sistema de servicio comunitario. Miles de personas podían participar en una obra pública de forma coordinada por turnos. La construcción no era improvisada. Primero se elegía el lugar con criterios geográficos, estratégicos y simbólicos. Se estudiaba la estabilidad del terreno, la orientación solar y el acceso al agua. Solo después comenzaba la obra. Las canteras de piedra eran seleccionadas por calidad del material, los constructores conocían cómo se comportaba cada tipo de roca, usaban herramientas de piedra más dura y técnicas de fractura controlada para extraer bloques. El transporte de piedra era uno de los mayores desafíos. Sin ruedas funcionales para carga pesada ni animales de tiro grandes, el movimiento dependía de fuerza humana organizada. Se utilizaban rampas, rodillos simples, cuerdas vegetales resistentes y trineos de arrastre. El secreto no era la fuerza individual, sino la coordinación grupal, equipos grandes, ritmo constante y planificación de rutas. El tallado de bloques se hacía por aproximación progresiva. Golpe a golpe, prueba y ajuste. Los bloques no se hacían perfectos en la cantera, se ajustaban en el lugar final. Por eso muchos encajes son únicos como piezas de rompecabezas. El famoso encaje inca de piedra sin mortero no era solo estética, permitía que los muros trabajaran durante movimientos sísmicos, las piedras podían asentarse sin colapsar. Era ingeniería antisísmica empírica. Las obras grandes se realizaban por fases. Primero la base estructural, luego ampliaciones. Algunas construcciones muestran varias etapas superpuestas. Construir era proceso continuo, no evento único. La logística de obra incluía alimentación de trabajadores, herramientas, supervisión y calendario. Los depósitos estatales cercanos eran parte del sistema constructivo. Sin logística, no hay monumento. Los caminos imperiales fueron quizá la obra más extensa. Miles de kilómetros atravesando montañas, desiertos y valles. Incluían escalinatas talladas, muros de contención y puentes colgantes de fibras vegetales. Los puentes colgantes eran reemplazados periódicamente por comunidades locales como parte de su deber colectivo. El mantenimiento era tan importante como la construcción inicial. Las ciudades de altura muestran planificación modular. Sectores administrativos, ceremoniales y residenciales claramente diferenciados. No eran campamentos que crecieron, eran proyectos diseñados. El manejo del agua se integraba desde el inicio. Canales, fuentes y drenajes se construían junto con muros y plazas. El agua era infraestructura primaria, no secundaria. La precisión no dependía de instrumentos metálicos avanzados, sino de experiencia acumulada, medición repetida y control visual experto, método sobre herramienta. La construcción inca demuestra un principio histórico importante. La complejidad técnica puede lograrse con tecnología simple si la organización es sofisticada. No construían rápido, construían bien, y construían para durar. Muchas de sus obras lo demuestran siglos después. A diferencia de muchas civilizaciones antiguas, el imperio inca no basó su economía en el mercado monetario ni en la compraventa con moneda. No existía dinero como medio universal de pago. Sin embargo, eso no significa que no hubiera intercambio. Al contrario,
Existía un sistema complejo de circulación de recursos, redistribución estatal y trueque local que mantenía el imperio en funcionamiento. La clave del sistema no era el precio, sino la organización. El Estado recopilaba producción mediante el trabajo comunitario y la gestión de tierras asignadas al poder central y al culto. Parte de esa producción se almacenaba en grandes depósitos estratégicamente distribuidos. Estos depósitos, situados cerca de caminos y centros administrativos, contenían alimentos, textiles, herramientas y suministros. Funcionaban como reservas logísticas. Desde allí se redistribuían recursos según necesidad, campañas militares, emergencias climáticas o apoyo regional. Este modelo reducía el riesgo de hambrunas localizadas. Si una zona sufría mala cosecha, podía recibir apoyo desde depósitos de otra región. Era una forma de seguro alimentario estatal. A nivel local sí existía intercambio directo entre comunidades. El trueque permitía obtener productos de otras altitudes o ecosistemas. Recordemos que el imperio abarcaba múltiples climas, costa, sierra y zonas más bajas. Cada región producía cosas distintas. Intercambiar productos entre zonas ecológicas diferentes era esencial. Sal, pescado seco, maíz, patata, lana y cerámica podían circular mediante redes de intercambio sin necesidad de moneda. Las caravanas de llamas jugaron un papel importante en este movimiento. Aunque no podían transportar cargas enormes individualmente, en grupo resultaban eficaces para distancias largas. Eran el principal animal de carga del mundo andino. Las rutas de transporte seguían la red de caminos imperiales. Estas vías no solo servían para el ejército y los mensajeros, sino también para mover bienes y recursos. La infraestructura viaria era parte del sistema económico. Los administradores locales supervisaban producción y necesidades. La información registrada en quipus permitía saber cuánto había disponible y dónde. La contabilidad era clave para la redistribución. El intercambio de bienes de prestigio también existía. Objetos finos textiles especiales, piezas metálicas ceremoniales, circulaban como regalos políticos y símbolos de alianza. No eran mercancía común, eran diplomacia material. Las ferias locales y encuentros regionales permitían intercambio directo entre productores. Estos espacios combinaban economía y sociabilidad. El intercambio era también encuentro cultural. El trabajo especializado como tejido fino o metalurgia podía estar organizado en talleres estatales. Su producción se destinaba a la élite, al ritual o a la redistribución estratégica. El sistema económico inca estaba diseñado para estabilidad más que para acumulación privada. No buscaba riqueza individual extrema, sino equilibrio productivo general. Esto no significa que no hubiera desigualdad. La élite tenía privilegios, pero la base del sistema era funcional, no especulativa. La circulación de recursos dependía de 3 pilares: producción diversa, caminos eficientes y administración informada. Sin moneda, sin mercado financiero, pero con logística. El imperio inca demuestra que pueden existir economías complejas sin dinero acuñado, si existe organización suficiente. El valor no siempre necesita moneda. A veces necesita sistema. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo el mundo inca no fue simplemente un imperio de piedra en las montañas, sino una civilización completa construida sobre organización, conocimiento y cooperación. Nació en un entorno difícil, donde sobrevivir exigía observar, adaptarse y trabajar en conjunto. Desde pequeñas comunidades de valle hasta un sistema imperial que abarcó miles de kilómetros, su crecimiento fue el resultado de método, disciplina y visión colectiva. Los incas desarrollaron agricultura de altura, ingeniería de terrazas, redes de caminos monumentales y ciudades perfectamente integradas con el paisaje. Gobernaron sin escritura alfabética y sin moneda, pero con administración precisa, memoria técnica y registro mediante quipus. Coordinaron poblaciones diversas con infraestructuras, logística y normas sociales claras. Convirtieron el trabajo comunitario en motor de Estado. También comprendimos que su poder no fue solo material. Su cosmovisión unía naturaleza, tiempo y autoridad. El sol, la tierra y las montañas formaban parte de un orden sagrado que guiaba decisiones políticas y agrícolas. La religión no era un añadido, era estructura. El calendario no era adorno, era herramienta. Vimos su capacidad militar, su diplomacia,
su arte textil, su metalurgia simbólica y su arquitectura resistente a terremotos, observamos cómo planificaban ciudades, cómo movían recursos sin dinero y cómo construían obras gigantescas con tecnología simple pero organización sofisticada. Y también vimos su fragilidad. Las divisiones internas, la guerra civil y las epidemias debilitaron la cohesión justo antes del choque con un mundo desconocido. La caída del poder central fue rápida, pero no fue el final del pueblo ni de la cultura, porque la historia inca no terminó con la pérdida del imperio. Continuó en las comunidades, en las lenguas andinas, en las terrazas que aún producen, en los tejidos que aún cuentan identidad, en las formas de cooperación que aún funcionan. Su legado no es solo arqueológico, es humano y vivo. Mirar a los incas hoy no es solo mirar al pasado, es observar un modelo de adaptación al entorno, de planificación colectiva y de conocimiento práctico acumulado durante generaciones. Es recordar que la grandeza puede construirse sin hierro ni máquinas, cuando existe organización, propósito y comunidad. Un imperio puede desaparecer. Un legado puede permanecer. Gracias por acompañar este viaje completo por la historia de los incas. Nos vemos en el próximo documental.